¿Alguna vez te has sentido abrumado por los problemas, como si estuvieras cargando el peso del mundo en tus hombros? Tal vez has intentado encontrar una solución por tus propios medios, oraste, pediste ayuda, pero las respuestas no llegaron de la forma que esperabas. En esos momentos, es fácil sentir que la lucha es solitaria, que las cargas son tuyas y que no hay forma de aligerarlas. Sin embargo, ¿y si te dijera que no estás destinado a luchar solo? ¿Y si te dijera que existe un poder que puede cambiar por completo la forma en que enfrentas esas dificultades? Ese poder es la fe. La fe no es solo un concepto abstracto, no es simplemente una idea bonita que nos ayuda a sentirnos mejor cuando las cosas no van bien. La fe es una fuerza viva y activa, y cuando realmente entiendes su poder, tu vida puede transformarse de una manera que nunca imaginaste. Jesús lo explicó de manera muy simple pero poderosa en Mateo 5:20. Si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. Imagina eso por un momento, el poder de mover montañas, no por la magia de las palabras, sino por la conexión que la fe establece entre tú y el Dios que todo lo puede. No se trata de la cantidad de fe que tengas, incluso la más pequeña, comparada con un diminuto grano de mostaza, es suficiente para hacer lo imposible. ¿Por qué? Porque la fe es el canal directo que nos conecta con el Dios que gobierna el universo. No hay desafío demasiado grande, no hay problema que escape de su control, y la fe nos coloca en el centro de esa verdad. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede cuando entregamos todo en manos de Dios? ¿Qué cambia en nuestras vidas cuando dejamos de intentar controlarlo todo y confiamos plenamente en Él? La respuesta es, todo cambia. Nuestra perspectiva, nuestras emociones, nuestras decisiones, e incluso nuestra paz interior se transforman. La fe nos libera de la presión de tener que encontrar todas las respuestas o de llevar el control de cada aspecto de nuestra vida. Cuando aprendemos a confiar en Dios, comenzamos a ver que no somos los protagonistas de esta historia, Él lo es. Y eso nos trae una paz inmensa. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, no estamos simplemente entregándole nuestros problemas como si fuera un último recurso. No, la fe es una decisión activa de confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen estar fuera de control. Es la certeza de que, aunque no veamos el final del camino, Él ya ha planeado cada paso. Piensa por un momento en las veces que intentaste solucionar todo por ti mismo. ¿Cuántas veces terminaste agotado, frustrado, preguntándote por qué las cosas no salían como esperabas? Ahora, imagina lo contrario, confía en que Dios está en control, suelta el miedo, la ansiedad y el peso de tener que resolverlo todo. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, pero tu corazón cambia. Tu paz interior ya no depende de que las circunstancias sean perfectas, sino de saber que el Dios del universo te está guiando. La fe es el comienzo de una vida nueva, una vida donde las montañas que una vez parecían inamovibles comienzan a desplazarse. No por lo que tú haces, sino por lo que Dios hace cuando confías en Él. Y este es solo el primer paso para entender el poder transformador que tiene la fe cuando realmente la vivimos. La fe abre nuestros ojos a la verdad de Dios. Imagina caminar en una habitación completamente oscura. No puedes ver nada a tu alrededor, cada paso es incierto y lleno de temor. Pero, ¿qué pasa cuando enciendes una luz? Todo se aclara, lo que antes parecía peligroso o incierto ahora es visible y comprensible. Así funciona la fe en nuestras vidas. La fe es esa luz que abre nuestros ojos a la verdad de Dios, iluminando nuestras circunstancias y mostrándonos el camino, incluso cuando todo parece perdido. Muchas veces, enfrentamos situaciones que nos sobrepasan. Podemos sentirnos atrapados, sin salida, y nuestra tendencia humana es intentar resolverlo todo con nuestras propias fuerzas. Pero la verdad es que no estamos llamados a caminar solos. La fe nos permite ver lo que nuestros ojos naturales no pueden. La obra de Dios detrás de las escenas, su plan, su propósito en medio del caos. Un claro ejemplo de cómo la fe abre nuestros ojos lo encontramos en la historia de Eliseo y su siervo en 2 Reyes 6. El rey de Siria había enviado un ejército para capturar a Eliseo, y cuando el siervo del profeta salió de la casa por la mañana, vio que estaban rodeados por caballos y carros de guerra. Desesperado, corrió hacia Eliseo y le dijo, «Oh, Señor mío, ¿qué vamos a hacer?» Pero Eliseo, lleno de fe, respondió, «No tengas miedo, los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Luego, Eliseo oró y dijo, «Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea». Y Dios abrió los ojos del joven, quien vio el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Este relato nos muestra que,
aunque en lo natural solo vemos problemas, cuando caminamos por fe, Dios nos permite ver su protección, su provisión y su poder obrando a nuestro favor. La fe nos abre los ojos a la realidad espiritual que está más allá de lo visible. Del mismo modo, en nuestras propias vidas, a menudo nos sentimos rodeados por dificultades, como el siervo de Eliseo. Quizás estemos atravesando una crisis financiera, un problema familiar o una batalla interna con nuestras emociones. Puede que todo a nuestro alrededor nos diga que no hay salida. Sin embargo, cuando depositamos nuestra confianza en Dios, la fe nos permite ver más allá de la circunstancia inmediata. Nos permite ver que Dios está en control y que Él tiene un propósito incluso en medio de la tormenta. Otro ejemplo poderoso lo vemos en la historia de Esteban en el Nuevo Testamento, Hechos 7. Mientras era apedreado por su fe en Cristo, Esteban, lleno del Espíritu Santo, alzó la vista al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Aunque estaba en el momento más oscuro de su vida, la fe le permitió ver la verdad celestial, dándole paz y valentía hasta su último aliento. La fe no solo nos da acceso a ver lo que Dios está haciendo, sino que también transforma nuestra perspectiva. Nos permite caminar en confianza, sabiendo que no estamos solos y que Dios tiene el control. Esta es una verdad que puede cambiar tu vida por completo. Por eso, si quieres ver con los ojos de la fe y descubrir el plan de Dios para tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. Acompáñanos en este viaje de fe, donde aprenderemos juntos a caminar bajo la luz de Dios y a experimentar el poder transformador de la fe en nuestras vidas. Imagina por un momento cómo sería vivir sin miedo. ¿Qué harías diferente si el miedo no te detuviera? ¿A qué te atreverías si supieras, con absoluta certeza, que Dios está contigo, guiándote en cada paso? La verdad es que el miedo es una de las emociones más poderosas que experimentamos como seres humanos. Nos paraliza, nos impide avanzar, y muchas veces nos hace dudar de las promesas de Dios. Pero aquí está la buena noticia: cuando depositas tu fe en Dios, esa fe se convierte en un escudo impenetrable contra el miedo. El miedo es un enemigo que todos enfrentamos. Quizás te esté golpeando justo ahora, en forma de incertidumbre, dudas, preocupaciones sobre tu futuro, tu familia, tu salud o tus finanzas. Pero la fe, esa confianza profunda en que Dios tiene el control, nos protege y nos permite avanzar, incluso cuando las circunstancias nos dicen que deberíamos detenernos. Pablo, en su carta a los Efesios, nos da una imagen poderosa de la fe como un escudo que nos protege de los ataques del enemigo. En Efesios 6 y 16, nos instruye a usar el escudo de la fe para apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que el miedo no tiene poder sobre ti cuando confías en Dios. Los dardos encendidos del enemigo, que pueden ser pensamientos de ansiedad, preocupación o duda, pierden su fuerza cuando son detenidos por el escudo de la fe. Cuando tienes fe, no es que de repente los problemas desaparezcan o que el peligro ya no exista. El miedo puede seguir llamando a tu puerta, pero la fe te da la capacidad de enfrentarlo con la certeza de que no estás solo. Dios está contigo, y Él es más grande que cualquier cosa que puedas enfrentar. Un ejemplo impactante de cómo la fe vence al miedo lo encontramos en la historia de David y Goliat. David, apenas un joven, se enfrenta a un gigante que aterrorizaba al ejército de Israel. Todos los soldados estaban paralizados por el miedo, convencidos de que Goliat era invencible. Pero David tenía algo diferente, una fe inquebrantable en el poder de Dios. Él no se enfrentó a Goliat con armadura ni con las mejores armas, sino con una confianza total en que Dios lo guiaría. Le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y con esa fe, derrotó al gigante. Esta historia nos enseña que no importa lo grande que sea el desafío que enfrentamos, lo que realmente importa es en quién confiamos. Si confiamos en nuestras propias fuerzas, probablemente caeremos en el miedo y la ansiedad. Pero si confiamos en Dios, nuestra fe se convierte en un escudo que nos permite avanzar, a pesar del miedo. Otro poderoso ejemplo lo encontramos en los discípulos de Jesús, que se enfrentaron a una tormenta aterradora en el mar de Galilea. A pesar de que Jesús estaba con ellos en el barco, el miedo los abrumó, y pensaron que iban a morir. Jesús se levantó, calmó la tormenta y luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4 y 40. Con estas palabras, Jesús les enseñó que la fe es el antídoto contra el miedo. Incluso en las tormentas más feroces de la vida, podemos confiar en que Jesús está con nosotros. Así que cuando el miedo toque a tu puerta, recuerda quién está de tu lado. Dios es tu escudo, y con fe en Él, el miedo pierde su poder.
Puedes enfrentar lo que venga con la certeza de que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios te protegerá y te llevará a la victoria. No estás solo en esta lucha. La fe abre las puertas a lo sobrenatural. ¿Cuántas veces has escuchado historias de milagros y te has preguntado si algo así podría suceder en tu vida? Quizás pienses que los milagros son cosas del pasado, o que solo les ocurren a personas especialmente elegidas. Pero déjame decirte algo, el mismo Dios que realizó milagros asombrosos en la Biblia es el Dios que está activo hoy, y Él sigue. La fe no solo te ayuda a aguantar la tormenta, sino que también te transforma en medio de ella. Dios no solo está interesado en cambiar tus circunstancias, está interesado en cambiarte a ti. Las pruebas son oportunidades para desarrollar una fe más profunda y más fuerte. Cuando las enfrentamos con confianza en Dios, salimos del otro lado más maduros, más preparados para los planes que Él tiene para nosotros. Otro ejemplo increíble es el del apóstol Pablo. Perseguido, encarcelado, apedreado, naufragado, las pruebas parecían interminables. Pero en medio de todo, Pablo dijo, los sufrimientos actuales no se pueden comparar con la gloria que en nosotros será revelada. Romanos 8 y 18. Pablo tenía la vista puesta en algo más grande, en el plan eterno de Dios. Sabía que las pruebas de esta vida eran temporales, y que Dios siempre tiene el control. Y es esa confianza lo que Dios quiere para ti también. No importa cuán grandes sean las olas, Dios es más grande. Cuando te sientas débil, recuerda que Él es tu fortaleza. Y aunque las pruebas puedan durar, la victoria está garantizada para quienes confían en Él. La fe no es solo un refugio en medio de la tormenta, es la clave para salir victorioso del otro lado. Así que no te rindas. Dios está obrando, incluso cuando no lo puedes ver. La fe es un escudo contra el miedo. El miedo es una de las emociones más poderosas y paralizantes que podemos experimentar. A lo largo de nuestra vida, todos nos enfrentamos a situaciones que nos hacen temer. La incertidumbre sobre el futuro, la posibilidad de perder a un ser querido, problemas financieros o incluso cuestiones de salud. El miedo tiene una forma peculiar de infiltrarse en nuestra mente, robando nuestra paz y haciendo que las dificultades parezcan insuperables. Pero cuando tenemos fe en Dios, esa fe se convierte en nuestro escudo protector. No elimina la presencia del miedo, pero lo desactiva, lo debilita y nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos. El miedo siempre ha estado presente en la historia humana. En la Biblia, vemos a personas como David, enfrentando a gigantes literalmente. Cuando se paró frente a Goliat, David tenía todas las razones para sentir miedo. Era joven, inexperto, y el gigante que tenía delante era un guerrero consumado. Sin embargo, lo que David tenía en su corazón era una fe inquebrantable en Dios. Fue esa fe la que actuó como su escudo, permitiéndole avanzar con valentía y derrotar a Goliat, no por su propia fuerza, sino por el poder de Dios actuando a través de él. David no dejó que el miedo lo controlara, porque sabía que Dios estaba de su lado. Esto nos enseña algo fundamental: la fe no nos protege de las dificultades, pero nos protege del miedo que esas dificultades intentan sembrar en nuestro corazón. Una de las armas más eficaces del miedo es la duda. Cuando las cosas van mal, cuando no vemos soluciones claras o cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas, el miedo nos susurra al oído: Dios no está contigo, no podrás superarlo, es el fin. Pero la fe es el escudo que bloquea esos dardos de duda. Como dijo el apóstol Pablo en Efesios 6 y 16, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Es en esos momentos de mayor oscuridad, cuando las voces de la duda son más fuertes, que debemos levantar el escudo de nuestra fe y recordar que Dios sigue en control. Un ejemplo impactante de este poder de la fe sobre el miedo lo encontramos en la historia de Pedro caminando sobre el agua. En medio de una tormenta, los discípulos vieron a Jesús acercarse a ellos caminando sobre el mar. Pedro, con una fe audaz, le pidió a Jesús que lo llamara, y cuando Jesús dijo ven, Pedro salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua. Pero cuando quitó los ojos de Jesús y se concentró en el viento y las olas, el miedo lo invadió y comenzó a hundirse. En ese momento, Jesús le preguntó, ¿por qué dudaste? La lección es clara: cuando nuestra mirada está fija en Dios, el miedo pierde su fuerza. Pero cuando dejamos que las circunstancias nos distraigan, el miedo comienza a ganar terreno. Así como Pedro, también nosotros podemos sentir miedo ante las tempestades de la vida. Es humano. Pero la fe nos recuerda que no estamos solos en el barco. Jesús está con nosotros, y Él tiene el poder de calmar cualquier tormenta. La fe nos permite avanzar, aunque el miedo nos quiera detener.
Nos recuerda que, aunque no controlemos el viento, sí conocemos al que lo controla. Es importante recordar que la fe no significa la ausencia de miedo. Incluso los más valientes en la Biblia sintieron miedo, pero lo que los diferenciaba era que su fe les permitió actuar a pesar de ese miedo. Como Josué, quien tuvo la tarea de liderar a Israel después de la muerte de Moisés. Dios le dijo: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. La clave para vencer el miedo es confiar en que Dios está contigo, donde quiera que vayas. Cuando nos aferramos a la fe, estamos protegiendo nuestro corazón y nuestra mente del miedo, que busca debilitarnos. La fe no elimina el miedo, pero lo despoja de su poder. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación que te asusta, levanta el escudo de la fe. Recuerda que Dios está contigo, y en su presencia, el miedo no tiene la última palabra. La fe nos permite experimentar lo sobrenatural. La fe, cuando es genuina, no solo es un concepto abstracto o una creencia teórica, sino que se convierte en una llave que abre la puerta a lo sobrenatural. La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran cómo personas comunes experimentaron actos milagrosos que desafiaron las leyes de la lógica y la naturaleza. La fe es el puente que nos conecta con el poder divino, el cual es capaz de traer a la realidad aquello que parece imposible. A lo largo de los evangelios, Jesús dejó claro que la fe es un ingrediente esencial para que los milagros ocurran. Uno de los relatos más emblemáticos que ilustra esto es el de la resurrección de Lázaro. Este es un ejemplo poderoso de cómo la fe no solo nos conecta con el poder de Dios, sino que desafía las barreras de la muerte misma. Lázaro, un amigo cercano de Jesús, había muerto. Para sus hermanas, Marta y María, y para todos aquellos que estaban presentes, la muerte de Lázaro parecía definitiva. Habían enviado a llamar a Jesús cuando él aún estaba enfermo, esperando que llegara a tiempo para sanarlo. Sin embargo, Jesús llegó 4 días después de que Lázaro había sido sepultado, cuando la esperanza ya se había desvanecido por completo. Marta, aunque amaba profundamente a Jesús, expresó su dolor y confusión: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Sin embargo, Jesús desafió su limitada visión de la situación al decirle: tu hermano resucitará. Aunque Marta entendió esto como una referencia a la resurrección en el día final, Jesús tenía algo mucho más inmediato en mente. Aquí es donde la fe entra en juego. Jesús preguntó: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. La fe de Marta, a pesar de su dolor y confusión, fue lo que permitió que presenciara uno de los milagros más asombrosos de todos los tiempos. Jesús se acercó a la tumba, donde Lázaro yacía, ya envuelto en lienzos y en un estado de descomposición, según la creencia de aquellos que estaban presentes. Pero ante los ojos atónitos de todos, y por el poder de su fe, Jesús pronunció las palabras: Lázaro, sal fuera. Y lo imposible ocurrió. Lázaro salió de la tumba, vivo. Este milagro no solo desafía la lógica humana, sino que nos recuerda que el poder de Dios no tiene límites. La resurrección de Lázaro es un testimonio eterno de que cuando ponemos nuestra fe en Dios, lo sobrenatural puede manifestarse en nuestras vidas de maneras que no siempre podemos entender o predecir. Hoy en día, podemos experimentar milagros en nuestra vida de diferentes formas. No siempre serán tan visibles como la resurrección de los muertos, pero cada día podemos ver la mano de Dios obrar en nuestras circunstancias, trayendo sanidad, restauración y respuestas a nuestras oraciones. La clave está en nuestra fe, creer que Dios puede hacerlo, incluso cuando todo parece perdido. La fe no nos garantiza que siempre veremos los resultados de inmediato, pero nos asegura que el poder de Dios está en acción, y que lo que para nosotros parece imposible, para Él es solo una oportunidad para mostrar su gloria. La fe nos mantiene firmes en medio de las pruebas. Vivir una vida de fe no significa que estaremos exentos de dificultades o desafíos. Al contrario, la Biblia nos muestra que las pruebas son parte del proceso de crecimiento espiritual. Sin embargo, lo que nos diferencia como creyentes es que la fe nos permite enfrentar esas pruebas con confianza, sabiendo que Dios está en control y que, al final, todas las cosas obran para bien. La fe no nos quita de las tormentas, pero nos da la fuerza para navegar a través de ellas, con la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Un ejemplo notable de esto es la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel era un hombre de fe que oraba a Dios 3 veces al día, incluso cuando fue prohibido por el decreto del rey Darío. Aunque sabía que enfrentaba la posibilidad de ser arrojado al foso de los leones,
su fe en Dios lo mantuvo firme. Cuando los conspiradores lo denunciaron y fue condenado, Daniel no mostró miedo ni rencor. Él sabía que su Dios era más poderoso que cualquier decreto humano. Esa noche, mientras era lanzado al foso, Daniel puso su vida en manos de Dios. Y Dios no lo defraudó. Al amanecer, cuando el rey Darío corrió al foso para ver si Daniel había sobrevivido, lo encontró completamente ileso. Dios había cerrado la boca de los leones, Daniel 6:22. Este milagro no solo mostró el poder de Dios, sino también la fortaleza que la fe puede brindarnos en medio de los peores momentos. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en la historia de Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban fue un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, quien predicaba con valentía la palabra de Dios. Sin embargo, sus enseñanzas atrajeron la ira de los líderes religiosos de la época, quienes lo acusaron falsamente y lo llevaron ante el Sanedrín. A pesar de enfrentar una muerte inminente, Esteban no retrocedió ni dejó que el miedo lo paralizara. De hecho, su fe se hizo aún más fuerte. En el momento en que era apedreado, Esteban miró al cielo y dijo: «Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Hechos 7:56. En sus últimos momentos, su fe lo sostuvo, permitiéndole perdonar a quienes lo apedreaban y entregar su espíritu en paz. La historia de José también es un gran ejemplo de cómo la fe nos sostiene en tiempos de pruebas. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, luego fue encarcelado injustamente por una acusación falsa y pasó años en prisión. Sin embargo, nunca dejó de confiar en que Dios tenía un propósito para su vida. Al final, su fe fue recompensada cuando Dios lo elevó a la posición de gobernador de Egipto, salvando a su familia y a toda una nación de la hambruna. Génesis 50:20. La fe de José le permitió ver más allá de sus circunstancias inmediatas, confiando en que Dios estaba trabajando incluso en los momentos más oscuros. Estos ejemplos nos enseñan que la fe no elimina las pruebas, pero nos capacita para enfrentarlas con valor, sabiendo que Dios está en control. Cuando nos mantenemos firmes en la fe, podemos soportar cualquier tormenta, porque sabemos que Dios está con nosotros y que su plan para nuestras vidas es siempre para nuestro bien, incluso si no lo entendemos en el momento. La fe nos garantiza recompensas. La fe no solo nos permite enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y fortaleza, sino que también nos garantiza recompensas, tanto en esta vida como en la eternidad. Cuando caminamos con Dios y confiamos plenamente en Él, las promesas divinas se cumplen de maneras extraordinarias. A lo largo de la Biblia, Dios recompensó la fe de sus hijos de diversas formas, a veces a través de bendiciones tangibles como provisiones y victorias, y otras veces mediante crecimiento espiritual, paz interior y la certeza de la vida eterna. Un ejemplo claro de la recompensa de la fe se encuentra en la historia de Ruth. Ella era una mujer moabita que, después de la muerte de su esposo, eligió acompañar a su suegra, Noemí, a Israel. A pesar de ser extranjera en un país donde los moabitas no eran bien vistos, Ruth confió en el Dios de Israel y decidió dejar atrás su tierra y su pasado, diciendo: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Su fe fue puesta a prueba cuando ella y Noemí se encontraron en la pobreza, pero Ruth trabajó incansablemente recogiendo espigas en los campos para poder mantenerlas a ambas. Su esfuerzo no pasó desapercibido por Booz, un hombre de Dios, que eventualmente se convirtió en su esposo. No solo su fe fue recompensada con un nuevo comienzo, sino que Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David, y su linaje continuó hasta Jesús. Su vida muestra cómo Dios recompensa la fe, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Otro ejemplo se encuentra en la vida de Ana, la madre de Samuel. Ana era una mujer que anhelaba ser madre, pero durante años no pudo concebir. Su dolor era profundo, y cada año iba al templo a orar y pedir a Dios un hijo. Aunque no veía resultados inmediatos, Ana continuó orando con fervor y fe. Un día, mientras lloraba en el templo, el sacerdote Elí la vio, y después de escuchar su súplica, le dijo que Dios había escuchado su oración. Ana concibió y dio a luz a Samuel, quien se convertiría en uno de los más grandes profetas de Israel, 1 Samuel 1. La fe inquebrantable de Ana fue recompensada no solo con el hijo que tanto deseaba, sino también con la oportunidad de consagrarlo al servicio de Dios. A través de su historia, podemos ver que Dios escucha nuestras oraciones y recompensa nuestra fe, aunque la respuesta no siempre llegue de inmediato. Además de estas recompensas tangibles, la fe nos ofrece una paz y una seguridad que no se encuentran en las cosas materiales. Un ejemplo de esto lo vemos en la vida del apóstol Pablo. A pesar de sufrir persecuciones, naufragios, encarcelamientos y otras adversidades,
Pablo siempre se mantuvo firme en su fe. En su carta a los Filipenses, escribió: «He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación». Filipenses 4:11. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es una recompensa que solo aquellos que confían plenamente en Dios pueden experimentar. Aunque no siempre se trata de recibir lo que deseamos en términos materiales, la fe nos da el regalo de la paz, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Finalmente, la mayor recompensa de la fe es la vida eterna. Jesús nos prometió que aquellos que creen en Él no perecerán, sino que tendrán vida eterna, Juan 3:16. Esta es la recompensa final y suprema para aquellos que caminan por fe. En la parábola de los talentos, Jesús nos enseña que aquellos que son fieles en lo poco serán recompensados con mucho en el reino de los cielos, Mateo 25:21. Esta promesa nos recuerda que aunque las bendiciones en esta vida son importantes, la mayor recompensa está en la eternidad, donde viviremos en la presencia de Dios para siempre. En resumen, la fe garantiza recompensas que trascienden lo material. Dios recompensa a quienes confían en Él con bendiciones tangibles, paz interior, crecimiento espiritual y la promesa de vida eterna. Estos ejemplos bíblicos nos animan a caminar por fe, sabiendo que Dios es fiel para cumplir sus promesas y que nuestras vidas están en sus manos. La fe transforma nuestra vida y nos lleva a un propósito mayor. La fe no solo nos permite superar obstáculos o encontrar paz en tiempos difíciles, sino que también transforma nuestra vida desde lo más profundo y nos conduce hacia un propósito mayor. A través de la fe, Dios nos revela nuestro verdadero llamado, nos moldea y nos lleva por caminos que nunca habríamos imaginado. Es la fuerza que nos impulsa a vivir más allá de nuestras propias expectativas y a cumplir el propósito que Él ha preparado para nosotros. Uno de los mejores ejemplos de esta transformación lo encontramos en la vida de Gedeón, un hombre común que nunca imaginó liderar a Israel. Gedeón era un joven tímido y miedoso que vivía escondido de los madianitas, enemigos que oprimían a Israel en ese tiempo. Sin embargo, Dios lo llamó para ser el líder que liberaría a su pueblo. A pesar de sus dudas y su baja autoestima, Gedeón obedeció el llamado de Dios. La fe de Gedeón creció en el proceso, y con un ejército reducido a solo 300 hombres, logró derrotar a los madianitas, Jueces 6:7. Dios no solo lo transformó en un guerrero valiente, sino que también le reveló su propósito, salvar a su pueblo. Esta historia muestra cómo la fe nos transforma y nos capacita para cumplir un destino que está más allá de nuestras propias fuerzas. Otro ejemplo de la fe que transforma la vida y conduce a un propósito mayor es el de Nehemías. Nehemías era un copero del rey de Persia, un trabajo cómodo y estable, pero Dios tenía un propósito más grande para su vida. Al escuchar las noticias de que Jerusalén estaba en ruinas y que sus muros habían sido destruidos, Nehemías sintió un profundo llamado en su corazón para actuar. Movido por la fe, oró y ayunó, pidiendo dirección a Dios. A pesar de no tener experiencia como constructor o líder militar, Nehemías regresó a Jerusalén, reunió a su gente y en medio de amenazas y oposiciones logró reconstruir los muros en tiempo récord. Nehemías 1:6. Este relato nos enseña que la fe nos lleva a descubrir propósitos mayores, incluso cuando nos sentimos inadecuados o inseguros. La transformación que la fe produce en nuestra vida no siempre es visible desde el principio, pero es profunda y constante. Un testimonio moderno de esto lo encontramos en la vida de Corrie ten Boom, una mujer cristiana que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Junto con su familia, Corrie ayudó a esconder a judíos perseguidos por los nazis. Aunque fue capturada y enviada a un campo de concentración, su fe no solo la mantuvo firme durante esos años de sufrimiento, sino que también la transformó en una fuente de esperanza y perdón para los demás. Tras la guerra, Corrie dedicó su vida a predicar el perdón y el amor de Cristo, incluso hacia aquellos que le habían hecho daño. Su historia es un poderoso recordatorio de que la fe nos transforma desde adentro y nos prepara para un propósito más allá de nuestras propias expectativas. De igual manera, hoy en día, Dios sigue llamándonos a vivir una vida transformada y con propósito. A través de la fe, Él nos muestra que no estamos aquí por casualidad. Tal vez sientas que tu vida es demasiado pequeña o insignificante para hacer una diferencia, pero eso es exactamente lo que pensaban Gedeón, Nehemías y tantos otros. Dios no busca a los más fuertes o capacitados, Él busca corazones dispuestos a confiar en su plan. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él transforma nuestras debilidades en fortalezas y nos lleva a cumplir el propósito que ha diseñado específicamente para cada uno de nosotros. Si sientes que tu fe está siendo desafiada o si estás buscando un propósito mayor en tu vida, te animo a que confíes en el plan que Dios tiene para ti.
No importa lo pequeños o inadecuados que nos sintamos, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Solo necesitamos depositar nuestra fe en Él y dejar que nos guíe. Antes de terminar, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad de fe y crecimiento espiritual. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si deseas profundizar más en tu relación con Dios y descubrir el propósito que Él tiene para tu vida, te animo a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas nuestros próximos vídeos, donde exploraremos juntos el poder transformador de la fe y cómo Dios puede usar nuestras vidas de maneras extraordinarias. Suscríbete ahora y compártelo con aquellos que también necesitan escuchar esta verdad. Dios tiene un propósito maravilloso para ti,